El autobús número 123 avanzaba lentamente por el tráfico vespertino de México DF, y Jimena se apoyó cansada contra la ventana empañada. Por la ventana se veían los habituales edificios grises de varios pisos del barrio de San Juan de Aragón, donde había vivido los últimos 8 años de su matrimonio. La jornada en la oficina de la empresa de venta de muebles había sido especialmente dura. Los clientes estaban caprichosos, los proveedores no cumplían los plazos y el jefe, como de costumbre, echaba toda la culpa a sus subordinados. Jimena miró el reloj. Eran las 6:45. Eusebio se enfadaría por haber llegado tarde. Aunque el descontento de su marido era una constante en su vida en común, hoy no iba a ser una excepción. Sacó el teléfono del bolso y vio que tenía 3 llamadas perdidas de él. Sintió un nudo en el estómago al presagiar otra escena. El autobús estaba abarrotado y ruidoso. Una anciana en la fila de delante hablaba en voz alta por teléfono, contando a alguien los detalles de su visita al médico. Los escolares en los asientos traseros reían y se empujaban, y sus voces se fundían en una cacofonía de sonidos. Jimena cerró los ojos e intentó relajarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su casa y a su marido. Hace 8 años todo era diferente. Entonces Eusebio la recogía del trabajo, le regalaba flores sin motivo y planeaba cenas románticas. Era atento y cariñoso, le interesaba su opinión y le pedía consejos sobre los asuntos de la tienda. Jimena se sentía amada y necesaria, pero poco a poco, año tras año, algo fue cambiando. Al principio, ella achacaba su frialdad al cansancio del trabajo y a las dificultades económicas. Luego, al estrés de la expansión del negocio. Ahora comprendía que el problema era más profundo. El autobús se detuvo en su parada y Jimena salió a la calle. El aire de la tarde era fresco y limpio después del calor sofocante del transporte público. Caminó lentamente hacia su casa, sin darse cuenta de que había ralentizado el paso. Cada noche se convertía en una prueba. Tenía que adivinar el estado de ánimo de su marido, no decir nada innecesario, no dar pie a críticas. A veces le parecía que vivía en un campo minado, donde cualquier movimiento imprudente podía hacer estallar el frágil equilibrio. Mientras subía las escaleras hasta el 4.º piso de su casa, Jimena se preparaba mentalmente para el encuentro. Eusebio seguramente ya estaría en casa. Su tienda de ropa masculina cerraba a las 6 y el trayecto desde allí no llevaba más de 20 minutos. La tienda generaba buenos ingresos, especialmente en temporada alta, cuando los hombres renovaban su vestuario para las fiestas o los eventos importantes. Eusebio estaba orgulloso de su negocio y solía decir que mantenía a su familia mejor que muchos de sus conocidos. Ella introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta en silencio, con la esperanza de pasar desapercibida a la cocina y preparar rápidamente la cena. Pero Eusebio ya la estaba esperando en el vestíbulo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos oscuros la miraban con la irritación habitual y tenía los labios apretados. A sus 35 años todavía era atractivo, alto, en forma, con un bigote bien cuidado y el pelo peinado hacia atrás con gel. Pero tras años de matrimonio, Jimena había aprendido a leer cada cambio en su expresión, y ahora todo indicaba que la noche iba a ser desagradable. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz tranquila, pero con un tono amenazante. En el trabajo, como siempre. Se ha retrasado un proyecto de suministro de muebles para un nuevo centro de oficinas, respondió Jimena mientras se quitaba los zapatos y colgaba el bolso en un gancho. Te he llamado 3 veces. ¿Por qué no contestaste? Estaba en una reunión con unos clientes. Ya sabes que no es correcto contestar al teléfono durante una negociación. Eusebio la miró atentamente, como si intentara encontrar signos de mentira. Jimena lo miró fijamente, aunque por dentro se sentía tensa. Realmente había estado en el trabajo,
pero no se había retrasado por los clientes, sino porque había ido al banco a aclarar algunos detalles de una cuenta de depósito. Él no debía saberlo. La próxima vez, encuentra tiempo para contestar. Tengo que saber dónde estás. Eusebio la siguió en silencio hasta la cocina, donde ella ya estaba sacando comida del frigorífico. Pollo, arroz, verduras para la ensalada, la cena habitual de un día entre semana. Había pocos alimentos en el frigorífico porque Eusebio controlaba estrictamente los gastos en comida. Hacía listas de la compra, revisaba los tickets y exigía un informe de cada peso gastado. Jimena se había acostumbrado hacía tiempo a ahorrar en todo, a comprar los productos más baratos y a preparar platos sencillos. Jimena encendió el fuego y empezó a cortar la cebolla, sintiendo la mirada fija de su marido. Él se sentó a la mesa de la cocina y observó en silencio sus movimientos. Esa atención tan intensa siempre la ponía nerviosa. Parecía que buscaba motivos para criticarla en cada uno de sus gestos. «Otra vez esa blusa», comentó, mirándola con aire crítico. «Te lo he dicho muchas veces, te hace más gorda de lo que eres, y tu pelo está desaliñado. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la peluquería?» Jimena se pasó la mano por el pelo de forma mecánica. Hacía mucho que no iba a la peluquería. Todo el dinero que le sobraba lo gastaba en la casa, y Eusebio no aprobaba que se gastara dinero en sí misma, aunque él mismo acudía regularmente a la barbería y compraba costosos cosméticos para el cuidado de la piel. Su cuarto de baño estaba repleto de frascos de lociones, cremas y colonias, mientras que Jimena utilizaba el champú más barato del supermercado. «Iré la semana que viene», respondió ella en voz baja, sin dejar de cocinar. «No te olvides. Si no, me dará vergüenza salir contigo en sociedad. Ayer me encontré con Rodrigo y su mujer en el centro comercial. Patricia siempre está impecable, el pelo, la manicura, la ropa, y tú vas como una ama de casa descuidada». Jimena conocía a Patricia superficialmente. Era la esposa de un socio de Eusebio, una mujer que no trabajaba y dependía completamente de su marido. Es cierto que siempre tenía un aspecto impecable, pero Jimena sospechaba que detrás de esa belleza se escondía una vida igual de infeliz. En los ojos de Patricia había visto más de una vez el mismo vacío que veía en el espejo. Jimena removió el arroz en la olla en silencio. En 8 años de matrimonio, se había acostumbrado a esos comentarios, pero cada uno de ellos le dolía igual. En su juventud, cuando se conocieron en una fiesta de amigos comunes, Eusebio le hacía cumplidos, la llamaba hermosa y deseable. La cortejó durante 6 meses antes de atreverse a darle el primer beso. Entonces parecía que se sentía tímido a su lado, temeroso de espantarla. Ahora, cualquier intento por parecer atractiva era recibido con críticas. «Por cierto, hoy ha venido el proveedor de Guadalajara», continuó Eusebio, sacando un paquete de cigarrillos del bolsillo. «Ha traído la nueva colección de trajes. La calidad es excelente, pero el precio es elevado. Tendremos que subir el margen». Encendió el cigarrillo en la cocina. Aunque Jimena le había pedido varias veces que fumara en el balcón, el humo le irritaba la garganta y los ojos, pero se calló, sabiendo que cualquier comentario solo lo enfadaría. Eusebio creía que en su casa podía hacer lo que quisiera y la opinión de su mujer le importaba poco. «Quizás deberíamos vender primero los productos viejos», sugirió Jimena con cautela. «No me enseñes a vender», respondió él bruscamente. «Yo sé más de esto que tú. Tu trabajo es cocinar y limpiar, no dar consejos sobre negocios». Jimena se mordió el labio y siguió cocinando. Antes, Eusebio valoraba su opinión y le pedía consejos sobre el surtido y la política de precios. Ella le ayudó en los primeros años de la tienda, llevaba la contabilidad y trataba con los proveedores. Pero poco a poco él la apartó de todo, alegando que las mujeres no debían entrometerse en los asuntos de los hombres. Durante la cena, Eusebio criticó el pollo que había preparado. Demasiado salado,
El arroz estaba crudo y la ensalada demasiado ácida. Jimena comía en silencio, asintiendo mecánicamente y pensando que la próxima vez tendría que cocinar de otra manera, aunque sabía perfectamente que la próxima vez también encontraría algún motivo de queja. Eusebio parecía disfrutar encontrando defectos en todo lo que ella hacía. «Ha llamado mamá», informó entre comillas. «Quiere venir a cenar mañana, prepara algo especial. Y limpia bien. Ya sabes que no le gusta el desorden». El corazón de Jimena se encogió. La suegra de Esperanza era una verdadera prueba. Nunca había ocultado su desaprobación por la elección de su hijo, y cada vez que se veían encontraba la manera de hacerle sentir a Jimena que no era suficiente. Esperanza creía que su hijo se merecía una esposa mejor, más guapa, más ama de casa y de una familia más acomodada. «Está bien», respondió Jimena en voz baja. «¿Qué preparo?» «Mole poblado. Es lo que más le gusta. Y no te olvides de comprar sus dulces favoritos». Jimena asintió con la cabeza calculando mentalmente los gastos. El mole es un plato complicado y caro, que requiere muchos ingredientes. Además, los dulces y las flores que Esperanza esperaba recibir en cada visita. Todo eso le costaría un ojo de la cara, pero era inútil protestar. «Por cierto», dijo Eusebio, dejando el tenedor y mirando a su esposa, «no vuelvas a hablar con esa Valeria. Te influye mal». «¿A qué te refieres?» Jimena levantó los ojos, sorprendida. «Ayer os vi hablando junto al supermercado. Te estaba contando otra vez tonterías sobre la independencia y los derechos de la mujer. No me gusta cómo te comportas después de hablar con ella. Solo somos amigas de la infancia, Eusebio. No veo nada malo en hablar de vez en cuando. He dicho que no te juntes más con ella. Una mujer casada debe pasar el tiempo en casa, no escuchando los consejos de una divorciada fracasada». Jimena quería replicar, pero sabía que eso solo empeoraría la situación. Valeria se había divorciado hacía 2 años, pero era mucho más feliz sola que casada con un marido alcohólico. Trabajaba de cajera en un gran supermercado, alquilaba un pequeño apartamento y disfrutaba de su libertad. A veces, Jimena envidiaba a su amiga, aunque intentaba no admitirlo. Valeria era la única persona con la que Jimena podía hablar abiertamente. Con todos los demás tenía que fingir ser una mujer felizmente casada, aparentar que todo iba bien en su familia. Solo con Valeria podía permitirse quejarse del cansancio, de la soledad, de sentirse invisible en su propia casa. «Te está inculcando ideas equivocadas», continuó Eusebio. «Una mujer debe apoyar a su marido, no pensar en sus propias ambiciones. Valeria destruyó su familia por egoísmo y ahora intenta poner a otras mujeres en contra de sus maridos. Ella solo...» «Deja de defenderla», la interrumpió bruscamente. «Te prohíbo que te veas con ella, y es una decisión definitiva». Jimena se quedó callada, sintiendo cómo una ola de protesta se levantaba en su interior. Pero expresar su desacuerdo era peligroso. Eusebio podía dejar de hablarle durante varios días, y el boicot silencioso era uno de sus castigos favoritos. Después de cenar, mientras Eusebio veía la televisión en el salón, Jimena lavaba los platos y pensaba en el dinero que había ahorrado. 6 meses antes, había abierto en secreto una cuenta bancaria y poco a poco había ido depositando allí parte de su sueldo. Tenía que ahorrar en todo: comprar productos más baratos, renunciar a ropa nueva, encontrar formas de reducir los gastos domésticos. Eusebio controlaba el presupuesto familiar hasta el último centavo, pero las pequeñas cantidades que ella conseguía ahorrar aquí y allá pasaban desapercibidas. Todo empezó cuando encontró un billete de 500 pesos olvidado en una vieja cartera. En lugar de gastarlo en la casa, Jimena decidió guardarlo. Luego empezó a ahorrar en las comidas del trabajo, llevándose la comida de casa en lugar de ir a la cafetería. El cambio de las compras también iba a parar a su hucha secreta. Poco a poco, sus ahorros fueron creciendo. La idea del crucero surgió por casualidad.
Una compañera de trabajo le enseñó fotos de su luna de miel en un crucero y le habló de las cenas románticas en la cubierta, de las puestas de sol sobre el océano y de cómo ese viaje la había unido más a su marido. Jimena escuchaba y soñaba con que a ella y a Eusebio también les vendría bien un cambio así. Cuando terminó en la cocina, Jimena se dirigió al dormitorio y sacó el teléfono en silencio. Eusebio le exigía que le mostrara todos los mensajes y llamadas, alegando que era por el bien de la familia y que necesitaba saber con quién se comunicaba su mujer. Pero ella había instalado la aplicación del banco móvil con otro nombre y la ocultaba cuidadosamente entre las aplicaciones de trabajo. Al principio temía que Eusebio descubriera la cuenta, pero el banco solo enviaba notificaciones a la aplicación y ella recibía los extractos en formato electrónico en un buzón de correo electrónico independiente. En 6 meses no se había producido ninguna situación sospechosa. Al abrir la aplicación, Jimena comprobó el saldo de la cuenta de depósito. En 6 meses había conseguido ahorrar 28,000 pesos, suficiente para 2 billetes para un crucero de una semana por el Caribe. Llevaba mucho tiempo soñando con ese viaje, con la esperanza de que un viaje romántico ayudara a recuperar al menos una pizca de la intimidad que había habido en su relación. La última vez que habían viajado juntos había sido 4 años atrás, cuando pasaron un fin de semana en Cancún. En aquel entonces, todavía parecía que los problemas en su matrimonio podían resolverse, que solo necesitaban pasar más tiempo juntos. Pero aquellas vacaciones tampoco fueron muy bien. Eusebio no paraba de criticar el hotel, la comida, el tiempo, y Jimena no dejaba de disculparse por no saber planificar bien los viajes. «Jimena», oyó la voz de su marido desde el salón. «Ven aquí». Ella cerró rápidamente la aplicación y escondió el teléfono. En el salón, Eusebio estaba sentado en su sillón favorito frente al gran televisor, cambiando de canal. Lo había comprado el año anterior sin consultarlo con su mujer y gastándose casi el sueldo mensual de Jimena. Cuando ella le comentó tímidamente que ese dinero se podía haber gastado en algo más necesario, él respondió que un hombre tiene derecho a estar cómodo en su propia casa. «Trae la cerveza de la nevera y frutos secos». Jimena obedeció y se dirigió a la cocina. En la nevera había varias latas de cerveza importada muy cara que Eusebio compraba para él. A ella no le permitía beberla, diciendo que no era una bebida para mujeres. Al volver con la bandeja, accidentalmente golpeó el borde de la mesita y varios frutos secos se derramaron por el suelo. «Torpe», murmuró Eusebio con irritación. «Recógelo inmediatamente». Ella se arrodilló y empezó a recoger las nueces, sintiendo cómo le ardían las mejillas por la humillación. Antes, si se le caía algo, Eusebio se reía y la ayudaba a recogerlo. Ahora, cualquier cosa era motivo de crítica. En la televisión ponían anuncios de viajes turísticos, parejas felices en la playa, cenas románticas a la luz de las velas, gente sonriente en las cubiertas de cruceros. Jimena miraba de reojo la pantalla e imaginaba cómo podrían pasar esas vacaciones con Eusebio. Quizás, lejos de las preocupaciones y el estrés cotidianos, él recordaría cómo era antes. Cuando terminaron de recoger las nueces, Jimena se sentó en el sofá junto a su marido. En la televisión estaban dando una película de acción, pero ella no prestaba atención a la trama. Sus pensamientos volvían al dinero que habían ahorrado y al sueño del crucero. Mañana, durante la pausa para comer, pensaba ir a la agencia de viajes para informarse. Quizás un viaje romántico les ayudaría a recordar cómo eran al principio de su relación. «Dame el teléfono», dijo Eusebio de repente, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Para qué?», preguntó Jimena, tensándose. «Solo déjame verlo. ¿O es que tienes algo que ocultar?». Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se esforzó por mantener la calma. Al entregarle el teléfono a su marido, Jimena rezó para que no viera la aplicación del banco entre las demás aplicaciones.
Eusebio revisó atentamente los mensajes, comprobó el historial de llamadas y hojeó las fotos. Lo hacía con regularidad cada pocos días, y cada vez Jimena sentía el mismo miedo. ¿Qué es esta aplicación?, preguntó señalando con el dedo el icono de un juego de rompecabezas. Es un juego. Lo descargué ayer para pasar el rato en el transporte. Bórralo. Eres una mujer adulta y juegas como una niña. Jimena asintió y borró la aplicación delante de él. Por suerte, no se fijó en la aplicación del banco, que estaba camuflada como una calculadora y se encontraba en la carpeta de aplicaciones de servicio. Por cierto, tienes demasiadas tonterías en el teléfono, continuó diciendo mientras seguía mirando las pantallas. ¿Para qué necesitas tantas aplicaciones? El teléfono es para comunicarse, no para entretenerse. Está bien, lo limpiaré, respondió ella en voz baja. Eusebio le devolvió el teléfono y volvió a fijar la mirada en la televisión. En la pantalla se desarrollaba un tiroteo, y él seguía con entusiasmo la acción. Jimena, por su parte, pensaba que cada día era más difícil vivir. El control se intensificaba, las críticas se hacían más frecuentes, y cada vez tenía menos espacio para su propia vida. La noche se alargaba lenta y tediosamente. Eusebio veía la televisión, comentando de vez en cuando lo que sucedía en la pantalla o haciendo observaciones a su esposa. Jimena fingía escuchar, pero mentalmente planeaba su visita a la agencia de viajes al día siguiente. Quería creer que el viaje sería un nuevo comienzo para su matrimonio, aunque en el fondo sabía que el problema no era la falta de romanticismo, sino el cambio radical que había experimentado Eusebio a lo largo de los años. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Jimena propuso irse a dormir. Al día siguiente tenía una importante presentación para un cliente importante y necesitaba descansar. Eusebio aceptó a regañadientes. Quería terminar de ver la película, pero el trabajo de su esposa era el sustento de la familia y no podía permitirse ignorar por completo sus necesidades. En el dormitorio se preparaban para dormir en silencio. Eusebio se lavaba los dientes en el baño y Jimena se ponía el camisón. Antes hablaban mucho antes de acostarse, compartían sus planes para el día siguiente y comentaban lo que había pasado durante el día. Ahora, cada uno se sumergía en su propio mundo y la cercanía entre ellos, si es que existía, era solo física, y eso en raras ocasiones. Al acostarse, Jimena volvió a pensar en el dinero que tenía en el banco. 28,000 pesos eran 6 meses de ahorro, 6 meses de guardar en secreto cada moneda que le sobraba. Mañana daría el primer paso para hacer realidad su sueño, y tal vez para salvar su matrimonio. La mañana comenzó como de costumbre, con el silencioso despertador a las 7:30 y movimientos cautelosos para no despertar a Eusebio. Jimena se levantó de la cama y fue de puntillas al baño. A lo largo de los años de convivencia, había aprendido a prepararse para el trabajo casi sin hacer ruido. A su marido no le gustaba que lo despertaran antes de tiempo y podía estropearle el humor de todo el día por una tontería así. Se miró en el espejo y evaluó críticamente su aspecto. Eusebio tenía razón. Realmente parecía cansada y descuidada. Ojeras, cabello lacio, piel pálida. En otro tiempo había sido una chica guapa que llamaba la atención de los hombres por la calle. Ahora veía ante sí a una mujer que se estaba disolviendo poco a poco en la monotonía de la vida cotidiana y las tareas domésticas. Preparó en silencio el desayuno para ella y su marido, le dejó una nota recordándole la visita de su suegra y se fue a trabajar. El autobús no estaba tan lleno como por la noche, pero seguía haciendo calor. Jimena se sentó junto a la ventana y pensó en la visita que tenía que hacer a la agencia de viajes. Su corazón latía más rápido por la emoción y el miedo al mismo tiempo. ¿Y si Eusebio se negaba a ir? ¿Y si se enfadaba por el dinero gastado?
La oficina de la empresa de venta de muebles estaba situada en la zona comercial de la ciudad, en un edificio antiguo con la pintura desconchada y ascensores que chirriaban. Jimena llevaba 6 años trabajando allí. Había empezado como simple gerente y poco a poco había ascendido hasta convertirse en la principal especialista en atención al cliente corporativo. El trabajo no era muy interesante, pero era estable y relativamente bien remunerado. Sus compañeros la saludaban con frases de cortesía y el día comenzaba con la rutina habitual: revisar el correo electrónico, llamar a los proveedores, redactar ofertas comerciales. Jimena intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a los planes para la pausa del almuerzo. A las 12:30, por fin terminó la presentación para un cliente importante y decidió que era hora de actuar. La agencia de viajes estaba a 2 manzanas de la oficina, en un centro comercial donde Jimena solía comprar comida de camino a casa. Cogió el bolso y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, le preguntó Rosa, una compañera que estaba sentada en la mesa de al lado. Al banco, por un asunto personal, mintió Jimena, sin querer revelar sus planes a nadie. En la calle hacía sol y calor, un día típico del otoño mexicano. Jimena caminaba rápidamente por la acera, sintiendo cómo crecía su emoción. Hacía tiempo que había estudiado las ofertas de diferentes compañías de cruceros en Internet y había comparado precios y rutas. Lo que más le gustaba era un crucero de 7 días por el Mar Caribe con escalas en Cozumel, Belice y Roatán. El barco zarpaba de Miami una semana después. La agencia de viajes, Sueños de Viaje, ocupaba un pequeño local en la segunda planta de un centro comercial. El interior era acogedor, con carteles de colores vivos con imágenes de países exóticos, cómodos sillones para los clientes y un mostrador con folletos publicitarios. Detrás del mostrador había una joven de 25 años con una sonrisa amable. «Bienvenida, me llamo Camila. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, me gustaría saber más sobre los cruceros por el Caribe», dijo Jimena, sentándose en un sillón frente a ella y sacando de su bolso la información que había imprimido previamente. Camila se animó y empezó a hablar de las diferentes opciones. Jimena escuchaba con atención, pero en el fondo ya sabía lo que iba a elegir. Un crucero de 7 días en el transatlántico Caribe Dream, con salida el sábado por la mañana desde Miami. Camarote con balcón, pensión completa, programa de entretenimiento, piscinas y spa. ¿Será un viaje romántico?, preguntó Camila al ver que Jimena se interesaba por un camarote doble. «Sí, con mi marido. Hace mucho que no viajamos juntos», respondió Jimena, con un tono de tristeza en la voz. «Qué buena elección. Los cruceros son muy populares entre las parejas. Cenas románticas en la cubierta, puestas de sol sobre el océano, tiempo solo para vosotros. Muchos clientes dicen que estos viajes ayudan a refrescar la relación». Jimena asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le alegraba el corazón al oír esas palabras. Eso era justo lo que esperaba. Camila le mostró el plano del crucero, le habló de los restaurantes y el entretenimiento a bordo y de las excursiones en los puertos de escala. Todo parecía perfecto, como un cuento de hadas en el que sumergirse durante una semana y olvidarse de la rutina diaria. «¿Cuánto cuesta un camarote con balcón para 2?», preguntó Jimena, aunque ya sabía más o menos el precio. «26,000 pesos para 2, incluyendo todos los impuestos y tasas, más el vuelo a Miami, unos 3,000 por persona. En total, 32,000. Jimena calculó rápidamente en su cabeza. Tenía 28,000 en el banco, pero podía añadir un poco más de sus ahorros. De todos modos, era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Me quedo con ese camarote», dijo con determinación. Camila sonrió y comenzó a tramitar los documentos. Jimena le dio sus datos y los de su marido, que se sabía de memoria después de tantos años de vida en común. Cuando llegó el momento de pagar,
Sacó la tarjeta bancaria con manos temblorosas. ¿Estás segura?, preguntó Camila notando su nerviosismo. Es una cantidad bastante elevada. Sí, estoy segura, respondió Jimena con firmeza. La operación se realizó con éxito. Jimena recibió 2 billetes para el crucero, los billetes de avión a Miami y vuelta, así como un paquete de documentos con información detallada sobre el viaje. El corazón le latía tan fuerte que temía desmayarse. Enhorabuena por la compra. Estoy segura de que te encantará, dijo Camila al despedirse. Si tienes alguna pregunta, llama en cualquier momento. Jimena salió de la agencia de viajes con la carpeta de documentos en las manos, sintiéndose feliz y asustada al mismo tiempo. Lo había conseguido. Realmente había comprado un crucero para ella y su marido. Ahora solo quedaba lo más difícil: contárselo a Eusebio. El resto de la jornada laboral transcurrió como en una nube. Jimena sacó varias veces los billetes del bolso y volvió a leer la información, como si no pudiera creer que fuera verdad. Sus compañeros notaron su distracción, pero lo achacaron al cansancio. Rosa incluso le ofreció un café, pero Jimena lo rechazó amablemente. A las 5:30 se dispuso a irse a casa. El camino se le hizo interminable, cada parada del autobús duraba una eternidad. Jimena ensayaba la conversación con su marido, buscando las palabras que no le enfadarían. Tenía que presentarle el crucero como un regalo, como una muestra de su cariño por la familia. Eusebio aún no había llegado a casa. Los jueves solía quedarse hasta tarde en la tienda haciendo inventario. Jimena escondió los billetes en el armario y se puso a preparar la cena para la visita de su suegra al día siguiente. El mole poblano requería mucho tiempo y paciencia, pero esperaba que cocinar la ayudara a calmarse. Eusebio regresó a casa alrededor de las 8 de la tarde, cansado e irritado. Había tenido un día difícil en la tienda. Uno de los clientes habituales había cancelado un pedido importante y el nuevo proveedor se había retrasado con la entrega. Apenas saludó a su esposa y se dirigió directamente al baño para asearse. Durante la cena, Jimena no se atrevió a mencionar el crucero. Eusebio estaba sombrío, se quejaba de los problemas en el negocio y criticaba al gobierno por los altos impuestos. Ella escuchaba en silencio, asentía en los momentos oportunos y esperaba el momento adecuado. Solo cuando pasaron al salón y Eusebio se relajó un poco con una botella de cerveza, Jimena se decidió a hablar. «Tengo una sorpresa para ti», comenzó con cautela. «¿Qué sorpresa?». La miró con recelo. «¿Recuerdas que soñábamos con hacer un viaje romántico? He comprado billetes para un crucero por el Caribe. Una semana en un crucero, islas preciosas, tiempo solo para nosotros dos». Jimena sacó los billetes del bolso y se los entregó a su marido. Eusebio los tomó en sus manos y los examinó atentamente. Su rostro se fue ensombreciendo poco a poco y Jimena comprendió que la reacción no sería la que ella esperaba. «¿32,000 pesos?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Has gastado 32,000 pesos sin consultarme. Quería darte una sorpresa. Hacía mucho que no viajábamos y pensé». «¿Pensaste? ¿Y en mí pensaste? ¿En que yo planeaba gastar ese dinero en ampliar la tienda?». Jimena sintió cómo se le helaba el corazón. No sabía nada de los planes de su marido para ampliar el negocio. Él nunca le había contado esos detalles. «No lo sabía. No me lo dijiste. No te lo dije porque no es asunto tuyo. Mi trabajo es ganar dinero, el tuyo, ahorrarlo. Y tú te has gastado una fortuna en un capricho». «No es un capricho», replicó Jimena en voz baja. «Es un intento de salvar nuestro matrimonio. Nos hemos convertido en extraños el uno para el otro, Eusebio. Quizá un tiempo a solas nos ayude». «¿Salvar nuestro matrimonio?». Se levantó de la silla y empezó a dar vueltas por la habitación. «Nuestro matrimonio no necesita ser salvado. Necesita que su mujer sepa cuál es su lugar y no gaste dinero sin el permiso de su marido». Jimena se encogió en el sofá. Tenía tantas ganas de que Eusebio se alegrara por la sorpresa,
de que planearan juntos el viaje, eligieran excursiones y soñaran con veladas románticas. En cambio, él le gritaba como a una niña culpable. ¿De dónde has sacado ese dinero?, preguntó de repente, deteniéndose frente a ella. Lo ahorré poco a poco. Ahorré en comidas, en ropa. Así que ahorrabas dinero a mis espaldas. ¿Me engañabas? No te engañaba, solo quería darte una sorpresa. Eusebio la miró fijamente durante un largo rato, y había algo aterrador en su mirada. Jimena temía que la golpeara, pero él solo apretó los puños y se dio la vuelta. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Una esposa no debe tener secretos para su marido, especialmente secretos financieros. Perdóname, susurró Jimena. Solo quería que fuéramos felices. ¿Felices? Se volvió hacia ella con una sonrisa amarga. ¿Crees que la felicidad se puede comprar con dinero? ¿Que una semana en un barco resolverá todos nuestros problemas? No los resolverá, pero puede ayudar. Estaremos juntos, sin preocupaciones cotidianas, sin estrés, como al principio de nuestra relación. Eusebio se acercó a la ventana y se quedó mirando a la calle durante un buen rato. Jimena no se atrevía a moverse, por miedo a provocar otro arrebato de ira. Los minutos se hacían eternos. ¿Cuándo sale?, preguntó él por fin, sin volverse. El sábado por la mañana. El avión sale a las 7. Pero si es pasado mañana. Sí, sé que es muy pronto, pero no había otra opción. Todos los demás cruceros eran mucho más caros o salían dentro de un mes. Eusebio permaneció en silencio durante un largo rato. Jimena solo oía el tic-tac del reloj en la pared y los sonidos lejanos de la calle. Rezaba para que él aceptara IR, para que les diera una oportunidad. Está bien, dijo él finalmente. Iremos, pero es la última vez que tomas una decisión así sin mí. ¿Entendido? Jimena asintió con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. Entendido. Y la próxima vez, antes de gastar tanto dinero, me consultarás. Yo soy el cabeza de familia y yo tomo todas las decisiones financieras. Por supuesto, lo siento. Eusebio finalmente se volvió hacia ella. Su rostro estaba cansado e irritado, pero la ira se fue apaciguando poco a poco. Mañana tendré que cancelar varias reuniones y buscar a alguien que se encargue de la tienda en mi ausencia. Por tu espontaneidad, tendré que reorganizar muchas cosas. Te ayudaré si hace falta. Puedo llamar... No hace falta. Ya me las arreglaré. Pero la próxima vez piensa en las consecuencias antes de hacer nada. Jimena asintió, sin atreverse a replicar. Lo importante era que había aceptado IR. Lo demás no importaba. Quizás en el barco, lejos de los problemas y las obligaciones habituales, realmente podrían volver a encontrarse. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Eusebio llamó a sus conocidos, acordó quién le sustituiría en la tienda y reprogramó las reuniones de la semana siguiente. Jimena se ocupaba en silencio de las tareas domésticas, tratando de no cruzarse con él. Cuando se acostaron, Eusebio volvió a mirar los billetes. Camarote con balcón, comentó. Espero que merezca la pena. Merece la pena, respondió Jimena en voz baja. He leído las reseñas. Es muy bonito. Él no respondió, pero tampoco siguió criticándola. Al acostarse, Jimena pensó que lo más difícil ya había pasado. Eusebio había aceptado IR y tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Aunque él no estuviera contento con el gasto y la criticara por ser independiente, lo importante era que iban a viajar juntos. Mientras se dormía, imaginaba la cubierta del transatlántico al atardecer, una cena romántica a la luz de las velas, paseos por hermosas islas. Quizás, lejos de casa, Eusebio recordaría lo tierno y atento que había sido en otros tiempos. Quizás podrían volver a ser personas cercanas, y no solo cónyuges que vivían bajo el mismo techo. El viernes comenzó con ajetreo y nerviosismo.
Jimena se despertó temprano, antes de que sonara el despertador, y se puso inmediatamente a preparar el viaje. Mañana por la mañana tenían que volar temprano a Miami, lo que significaba que hoy tenían que hacer muchas cosas: hacer las maletas, terminar las tareas domésticas y prepararse para la llegada de su suegra. Eusebio se fue a la tienda cuando aún era de noche, alegando que tenía que pasar el relevo a su adjunto y dar instrucciones a los dependientes. No mostró ningún entusiasmo por el viaje, pero al menos dejó de expresar abiertamente su descontento. Ayer por la noche incluso hojeó el folleto del crucero, estudiando el plano del barco y la descripción de los puertos de escala. Jimena sacó del armario una gran maleta que no habían usado en varios años. El polvo en la tapa era testimonio de lo poco que viajaba su familia. La limpió cuidadosamente con un trapo húmedo y comenzó a guardar las cosas. El guardarropa de Jimena era escaso y práctico: varias blusas de trabajo, un par de vaqueros y vestidos sencillos para ocasiones especiales. Para el crucero, quería llevarse algo más elegante, pero no tenía mucho donde elegir. Revisó toda la ropa que colgaba en el armario y apartó la más bonita: un vestido azul que había comprado 3 años atrás para el cumpleaños de Eusebio, una blusa blanca que casi nunca se había puesto y una falda ligera de flores. Tuvo que comprar un bañador ayer de camino a casa, ya que el viejo estaba completamente gastado y hacía 5 años que no se lo ponía. En la tienda, Jimena dudó mucho entre uno negro sencillo y otro azul más llamativo. Al final, se decidió por el negro, ya que le parecía más adecuado para una mujer de su edad y complexión. Mientras reunía los cosméticos, pensó con tristeza en lo poco que tenía para las vacaciones: una crema de maquillaje barata, un pintalabios sencillo y rímel. Ese era todo su arsenal. Eusebio no aprobaba los gastos en cosméticos, ya que los consideraba un capricho. A veces, Jimena envidiaba a sus compañeras, que podían permitirse cosméticos caros y visitas regulares a la esteticista. A la hora de la cena, la casa estaba relativamente ordenada. Jimena había conseguido recoger sus cosas, preparar una cena festiva para su suegra y dejar todas las habitaciones impecables. Sabía que Esperanza encontraría algo de lo que quejarse, pero al menos intentó reducir las críticas al mínimo. Esperanza Moreno era una mujer autoritaria y exigente. A sus 58 años, seguía considerándose la mujer más importante en la vida de su hijo y no ocultaba su desaprobación por la elección de su esposa. Desde que se conocieron, 8 años atrás, no habían tenido una relación cordial. Esperanza consideraba que Jimena no era lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente buena ama de casa, ni lo suficientemente piadosa. La suegra vivía en el barrio de al lado, en un pequeño apartamento que Eusebio le ayudaba a pagar. Viuda desde hacía 10 años, se había centrado por completo en su único hijo, rodeándolo de tal cuidado y atención que cualquier mujer a su lado parecía superflua. Esperanza cocinaba regularmente los platos favoritos de Eusebio, lavaba y planchaba sus camisas, ya que consideraba que su nuera no lo hacía lo suficientemente bien. A las 7:30 de la tarde sonó el timbre. Jimena abrió la puerta y vio a su suegra en el umbral con una gran bolsa en las manos. Esperanza era una mujer bajita y gordita, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Siempre vestía de forma conservadora: colores oscuros, vestidos cerrados y pocas joyas. En su mirada se leía constantemente el descontento con el mundo que la rodeaba. «Buenas tardes, Esperanza», saludó amablemente Jimena. «Buenas», respondió secamente la suegra pasando al vestíbulo. «¿Dónde está Eusebio?» «Aún no ha vuelto del trabajo. Se ha retrasado porque mañana se va». Esperanza echó una mirada crítica al vestíbulo, como si estuviera comprobando que todo estuviera en orden. Jimena la acompañó al salón y le ofreció té, pero su suegra lo rechazó. «Primero enséñame la casa. Quiero asegurarme de que cuidas bien de mi hijo».
Era un ritual que se repetía cada vez que Esperanza venía de visita. Recorría todas las habitaciones, miraba en los armarios, comprobaba que las estanterías y las esquinas estuvieran limpias. Jimena la seguía sin protestar, sabiendo que resistirse solo empeoraría la situación. En el dormitorio, Esperanza abrió el armario y vio las maletas preparadas. «¿Qué es esto?», preguntó con recelo. «Mañana nos vamos de vacaciones, de crucero», respondió Jimena con cautela. «¿De crucero?», preguntó su suegra, volviéndose hacia ella con sorpresa. «Eusebio no me ha dicho nada de ningún crucero. Es una sorpresa. He comprado los billetes para que podamos pasar tiempo juntas». El rostro de Esperanza se ensombreció. Siempre reaccionaba con dolor ante cualquier intento de Jimena de tomar la iniciativa en la relación con su hijo. «Sin el permiso de tu marido, ¿cuánto te ha costado?». 32,000, admitió Jimena en voz baja. 32,000 pesos, estalló Esperanza. Te has gastado una fortuna en un capricho, ¿y Eusebio ha permitido ese gasto tan descabellado? Él ha aceptado IR. Aceptó porque es demasiado bueno. Siempre ha sido blando, no sabe poner a su mujer en su sitio. Esperanza se dirigió a la cocina, donde encontró aún más motivos para criticar. Abrió la nevera y empezó a examinar su contenido. Hay poca comida. ¿Y por qué la carne está en el mismo estante que las verduras? Es antihigiénico. Jimena cambió la carne de sitio en silencio, aunque sabía perfectamente que en su frigorífico todo estaba en su sitio, pero discutir con Esperanza era inútil. «¿Qué es ese olor?», preguntó la suegra olfateando. «¿Qué estás preparando?». «Mole poblado, su plato favorito». «¿Mole?», preguntó Esperanza, acercándose a la cocina y quitando la tapa de la olla. «Está demasiado líquido y le falta especias. Te enseñé a cocinar este plato y sigues haciéndolo mal». Jimena apretó los puños, pero no dijo nada. Había pasado todo el día preparando el mole, siguiendo al pie de la letra la receta que le había dado su suegra hacía varios años. El plato había quedado tal y como debía, pero Esperanza siempre encontraba algo de lo que quejarse. «La casa está desordenada», continuó criticando la suegra, volviendo al salón. «Los cojines del sofá están desiguales, hay polvo en la mesita y las cortinas están torcidas». Jimena echó un vistazo al salón, que había limpiado esa misma mañana. Todo estaba perfectamente limpio, pero Esperanza sabía encontrar defectos microscópicos. En ese momento se oyeron pasos en la escalera y Eusebio entró en el apartamento. Al ver a su madre, sonrió. Era la primera vez en los últimos días que Jimena veía una alegría sincera en su rostro. «Mamá», abrazó a Esperanza y le dio un beso en la mejilla. «¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?». «Bien, hijo, aunque tu mujer me ha disgustado». Eusebio miró a Jimena con cara de interrogación. «Me ha contado lo de ese estúpido crucero», continuó Esperanza. 32,000 pesos. Echar el dinero por la ventana. Y aquí la casa es un desastre, no sabe cocinar, no hace la limpieza». «Mamá, ya lo hemos hablado», dijo Eusebio con cansancio. «El viaje ya está pagado». «Pagado sin tu permiso. ¿Qué mujer gasta tanto dinero sin consultar a su marido?». En nuestros tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. Jimena sintió como una ola de indignación la invadía. Se había pasado todo el día preparando la cena, esforzándose porque todo saliera perfecto, y a cambio solo recibía críticas y reproches. «Quería hacer algo agradable», dijo en voz baja. «Agradable», espetó Esperanza. «Tirar por la ventana el dinero que tu marido gana con tanto esfuerzo, ¿a eso le llamas agradable?». «Mamá tiene razón», dijo Eusebio de repente. «Realmente no pensaste en las consecuencias». Jimena miró a su marido con sorpresa. Ayer ya había expresado su descontento, pero accedió a IR. ¿Por qué ahora vuelve a sacar el tema? «Pero tú accediste», le recordó ella. «Acepté porque el dinero ya está gastado, pero eso no significa que apruebe tu comportamiento».
Esperanza asintió triunfalmente. Ya ves, incluso tu hijo entiende que has actuado mal, y encima no eres capaz de poner la casa en orden. La casa está en orden, replicó Jimena, sintiendo que se le agotaba la paciencia. ¿En orden?, preguntó la suegra, acercándose a la mesita y pasando el dedo por la superficie. ¿Y esto qué es? Polvo. Jimena miró el dedo de Esperanza y vio que efectivamente había una rayita gris apenas perceptible, tan microscópica que solo se podía ver si se miraba con mucha atención. No es polvo, es... No te justifiques, la interrumpió su suegra. La casa está sucia, cocinas mal, gastas dinero sin permiso. ¿Qué clase de esposa eres? Basta, estalló de repente Jimena. He estado todo el día limpiando, preparando tu plato favorito, intentando que todo saliera perfecto, y aún así no estás contenta. Se hizo el silencio. Esperanza miraba a su nuera con sorpresa. Jimena nunca se permitía levantar la voz. Eusebio también estaba sorprendido. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi madre?, dijo lentamente. No estoy gritando. Solo estoy cansada de las críticas constantes. Hago lo que hago y nunca está bien. Porque realmente nunca está bien, intervino Esperanza. Eres una mala esposa, hijo mío. Siempre te lo he dicho. Mamá tiene razón, asintió Eusebio y su voz se volvió fría. No aprecias lo que tienes. No aprecias mi cariño, mi familia. Sí que lo aprecio, dijo Ximena, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo hago todo por esta familia. Trabajo, cocino, limpio. Y además, gastas dinero sin permiso, eres grosera con mi madre y te comportas como una egoísta. Esperanza miraba triunfante a su hijo, satisfecha de haber conseguido ponerlo en contra de su esposa. Una mujer así no se merece un viaje romántico, dijo. Los cruceros son para los enamorados, no para las que no saben ser esposas. Tienes razón, mamá, dijo Eusebio, acercándose a Jimena y extendiendo la mano. Dame los billetes. ¿Qué? Jimena no daba crédito a sus oídos. Los billetes del crucero, dámelos. ¿Para qué? No te mereces este viaje, me iré con mamá. Ella llevaba mucho tiempo soñando con este viaje y tú puedes quedarte en casa y pensar en tu comportamiento. Jimena dio un paso atrás, apretando contra su pecho el bolso con los billetes. No, es nuestro viaje. Lo compré para nosotros. ¿Para nosotros? Eusebio sonrió con amargura. Los compraste para ti sin pensar en mí. Ahora yo decido quién va. Dio un paso adelante y le arrebató el bolso. Jimena intentó retenerlo, pero él era más fuerte. ¡Suéltalo!, gritó ella. ¡Es mi dinero! ¡Mis billetes! Nuestro dinero, corrigió él fríamente, sacando los billetes del bolso. Y yo decido cómo gastarlo. Esperanza aplaudía con entusiasmo. Así es, hijo. Demuéstrale quién manda en esta casa. Jimena miró los billetes en las manos de su marido y sintió cómo se derrumbaba su última esperanza. 6 meses de ahorro, los sueños de un viaje romántico, la fe en que su matrimonio podía salvarse. Todo desapareció en un instante. «Mamá, haz las maletas», dijo Eusebio. «Mañana nos vamos a Miami». «¡Qué bien!», exclamó Esperanza alegre. «Hace mucho que quería hacer un crucero. Gracias por darme esta oportunidad». Jimena se dejó caer en el sofá, sintiéndose completamente vacía. Hablaban de ella como si no estuviera allí, como si ya no existiera en sus vidas. «¿Ahora entiendes lo que significa no valorar a la familia?», preguntó Eusebio, mirando a su esposa desde arriba. «Quizás una semana sola te enseñe a ser mejor esposa». Guardó los billetes en el bolsillo y se dirigió hacia la salida. «Vamos, mamá. Tenemos que prepararnos para el viaje». Esperanza sonrió con satisfacción y siguió a su hijo. En la puerta se volvió hacia Jimena. «La próxima vez, piensa antes de hablarle mal a tus mayores», le dijo, «y aprende a estar agradecida por lo que tienes».
La puerta se cerró de golpe y Jimena se quedó sola en el apartamento que por la mañana parecía un hogar y ahora se había convertido en una prisión. En la cocina aún se cocinaba la comida que nadie iba a comer. En el dormitorio estaban las maletas preparadas para un viaje que no se haría. Y en el bolsillo de su marido estaban los billetes para el crucero que debía salvar su matrimonio, pero que, en cambio, lo había destruido definitivamente. Jimena no durmió en toda la noche. Se quedó tumbada en la cama vacía, mirando al techo y reviviendo cada minuto de la discusión del día anterior. Eusebio se había ido a casa de su madre y no había vuelto. Por la mañana tendría que ver cómo su marido y su suegra se iban al crucero que ella había planeado como salvación para su matrimonio. Por la mañana oyó unos ruidos familiares en el pasillo. Eusebio había vuelto a por sus cosas. Jimena fingió estar dormida, pero oía cada uno de sus pasos. Entró silenciosamente en el dormitorio, cogió su maleta y algunas cosas del armario. Luego pasó al cuarto de baño y recogió sus artículos de aseo. «Sé que no estás dormida», dijo, deteniéndose en la puerta del dormitorio. Jimena no respondió. «Piensa en tu comportamiento cuando tengas tiempo. Cuando vuelva, quiero ver a otra mujer». No había ni una pizca de arrepentimiento o remordimiento en su voz, solo una fría certeza de que tenía razón. Jimena oyó cómo cogía las llaves y salía del piso. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Cuando se le secaron las lágrimas, Jimena sintió un extraño vacío en su interior. No era dolor ni rabia, solo vacío, como si le hubieran vaciado de todas sus emociones. Deambulaba por el apartamento sin saber qué hacer. En la nevera había una olla con mole que nadie se había comido. Sobre la mesa de la cocina había fotos de un folleto turístico, parejas felices en la cubierta de un crucero, románticas puestas de sol sobre el océano. A las 9 de la mañana no pudo aguantar más y marcó el número de Valeria. Su amiga trabajaba en un supermercado desde por la mañana, pero tenía un descanso entre turnos. «Hola», dijo Ximena con voz cansada al teléfono. «Ximena, ¿qué pasa? Suenas rara. ¿Puedo ir a verte? Necesito hablar contigo». «Claro, estoy en casa. ¿Te acuerdas de la dirección?» Ximena se vistió rápidamente y se fue a casa de su amiga. Valeria vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en un barrio antiguo de la ciudad. Tras divorciarse, se vio obligada a mudarse de la gran casa que compartía con su exmarido, pero no se arrepentía. Su vivienda era modesta, pero acogedora. Tenía muchos libros, flores frescas en el alféizar de la ventana y cojines de colores vivos en el sofá. Valeria recibió a su amiga con una taza de café caliente y una mirada inquieta. Era 3 años más joven que Ximena, pero parecía más joven que sus 31 años. Tenía el pelo corto y oscuro, unos ojos marrones vivos y una sonrisa que se dibujaba fácilmente en su rostro. Tras el divorcio, parecía haber florecido, liberada del estrés y la tensión constantes. «Cuéntame», le dijo, sentando a Ximena en el sofá. Y Ximena le contó todo. Le habló de los billetes para el crucero, de sus sueños de un viaje romántico, de la discusión que había tenido ayer con su suegra, sobre cómo Eusebio se llevó los billetes y se marchó con su madre. Valeria escuchaba en silencio, solo a veces negaba con la cabeza o suspiraba. «Sabía que acabaría así», dijo cuando Ximena terminó de contar. «¿Recuerdas que siempre te decía que te controlaba demasiado? Tú me lo decías, pero yo no te hacía caso. Pensaba que era por preocuparse». «¿Por preocuparse?», preguntó Valeria con una sonrisa amarga. «Mi exmarido también decía que era por preocuparse cuando no me dejaba salir con mis amigos y controlaba todos mis gastos. Solo después del divorcio me di cuenta de que era violencia». Ximena frunció el ceño. No quería pensar en su matrimonio en esos términos. «¿Qué voy a hacer ahora? Volverá dentro de una semana y esperará que le obedezca. Y yo no sé si podré seguir viviendo como antes». «¿Y quieres seguir?». La pregunta quedó suspendida en el aire.
Jimena intentó sinceramente imaginarse volver a su antigua vida. Las críticas, el control, el sentimiento constante de culpa, y se dio cuenta de que no podía. No, respondió en voz baja. No quiero. Entonces hay que cambiar algo. Pero tú sola no podrás. Eusebio no es de los que dejan marchar a su mujer sin más. ¿Qué sugieres? Valeria se quedó pensativa, bebiendo café. ¿Y si recurrimos a Damián? Es tu hermano, debe proteger a su hermana. Al mencionar a su hermano, Jimena frunció el ceño. Damián era 3 años menor que ella, pero siempre se había comportado como el mayor. Tras la muerte de sus padres, 5 años atrás, había asumido el papel de cabeza de familia, aunque Jimena ya estaba casada. No aprobaba su matrimonio con Eusebio, a quien consideraba un débil y controlador, pero no se entrometía abiertamente en su relación. Damián siempre decía que Eusebio no era para mí. Se regodeará de haber tenido razón. Que se regodee. Lo importante es que puede ayudar. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer? No lo sé, pero Damián no es de los que permiten que alguien haga daño a su hermana, especialmente de esa manera. Valeria tenía razón. Damián Vargas era un hombre de acción, no de palabras. A sus 29 años, llevaba varios años siendo propietario de un pequeño gimnasio de boxeo en un barrio obrero de la ciudad. Él mismo había sido un boxeador bastante bueno en el pasado e incluso había participado en competiciones regionales. Ahora entrenaba a jóvenes y adultos que querían mantenerse en forma o aprender defensa personal. El gimnasio le proporcionaba unos ingresos modestos, pero estables. Damián vivía solo en un apartamento encima del gimnasio y se dedicaba por completo a su trabajo. Había tenido romances, pero evitaba las relaciones serias, ya que consideraba que una familia sería un obstáculo para su carrera como entrenador. No lo veía desde hacía un mes, dijo Jimena. A Eusebio no le gustaba que hablara con mi hermano. Otra forma de control, comentó Valeria, te aislaba de todos los que podían abrirte los ojos. Era cierto. Durante los años de matrimonio, el círculo social de Jimena se había reducido mucho. Rara vez veía a sus amigas y solo se reunía con su hermano en días festivos. Eusebio siempre encontraba razones para que no fuera a quedar con sus amigos o a las reuniones familiares. Ve a ver a Damián, insistió Valeria. Cuéntale la verdad, toda la verdad, sin adornarla, que sepa lo que está pasando en tu matrimonio. ¿Y si me dice que la culpa es mía, que debería haberlo pensado antes? Damián te quiere. Puede ser brusco, pero no abandonará a su hermana en un momento así. Jimena terminó su café y se levantó del sofá. Valeria tenía razón. Había que actuar, no quedarse en casa compadeciéndose de sí misma. Gracias, dijo, abrazando a su amiga, por escucharme y no juzgarme. Todo irá bien, respondió Valeria. Eres más fuerte de lo que crees, solo que lo has olvidado con los años de matrimonio. El trayecto hasta el gimnasio les llevó casi 1 hora. Damián había alquilado un local en una zona industrial donde los precios eran asequibles y los vecinos no se quejaban del ruido. El gimnasio estaba situado en un antiguo almacén reconvertido en instalaciones deportivas. Jimena subió al 2.º piso y oyó sonidos familiares, golpes en los sacos, el chirrido de las cuerdas, la respiración pesada de los que entrenaban. Había varias personas en el gimnasio. Chicos jóvenes practicaban golpes y, en un rincón, un hombre de mediana edad intentaba claramente perder peso. Damián estaba de pie junto al ring observando el combate entre 2 adolescentes. Era bajo, pero musculoso, con el pelo corto y negro y los ojos oscuros, heredados de su padre. La cicatriz sobre la ceja izquierda le recordaba los tiempos en que él mismo subía al ring. Al ver a su hermana se sorprendió. «¿Jimena? ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo». Damián la miró a la cara y comprendió que se trataba de algo serio. «Chicos, seguid sin mí», les dijo a sus alumnos y llevó a su hermana a una pequeña oficina junto al gimnasio. La oficina era espartana. Una mesa,
2 sillas, un armario con documentos y pósters de boxeadores en las paredes. Damián le ofreció a Jimena que se sentara y la miró atentamente. «Cuéntame». Y Jimena le contó. Le habló de los años de control cada vez más estricto, de las prohibiciones y restricciones, del escándalo del día anterior. Damián escuchó en silencio, pero su rostro se fue ensombreciendo poco a poco. Cuando ella llegó al momento en que Eusebio le quitó los billetes y se marchó con su madre, él apretó los puños. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó. «Varios años, pero antes pensaba que era normal». ¿Normal? Damián se levantó y empezó a medir con pasos la pequeña oficina. «Te ha convertido en una sirvienta. Controla cada paso que das, te humilla, te aísla de tu familia». «Damián, por favor, ¿por qué no me has dicho nada antes? No quería que te metieras. Pensaba que podría arreglarlo yo sola». «¿Te las has arreglado?». Se detuvo y la miró. «Te ha robado el dinero y los billetes. Eso es un robo». Jimena nunca lo había pensado en esos términos, pero Damián tenía razón. Eusebio realmente le había robado lo que era suyo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «Primero hay que devolver los billetes», dijo Damián con firmeza. «Y luego decidiremos qué hacer con este matrimonio. ¿Cómo lo recuperamos?». Damián miró el reloj. «Queda mucho tiempo para el avión, y puede haber retrasos o un check-in largo». Sacó el teléfono y empezó a buscar algo en Internet. «Así es. El vuelo se ha retrasado 2 horas por problemas técnicos». El corazón de Jimena se aceleró. «¿Y eso qué cambia?». «Mucho», respondió Damián, guardando el teléfono y mirando a su hermana con seriedad. «Tengo unos amigos que pueden resolver este asunto como hombres». «¿A qué te refieres?». «Interceptarlos de camino al aeropuerto, explicarle a tu marido que debe devolver los billetes a su legítima propietaria». Jimena se asustó. «Damián, nada de violencia». «Nada de violencia», la tranquilizó él. «Solo una charla de hombres». Salió al salón y llamó a 3 jóvenes. Jimena los había visto antes. Eran alumnos habituales de Damián, chicos de familias trabajadoras que llevaban varios años entrenando allí. «Cuéntales», le dijo Damián a su hermana. Jimena repitió su historia con voz insegura. Los chicos escucharon con atención y en sus ojos se reflejó la ira. Para ellos, la familia era un concepto sagrado y el comportamiento de Eusebio les parecía inaceptable. «No te preocupes, hermana», dijo el mayor de ellos, Roberto. «Lo arreglaremos todo». «¿Pero cómo los encontraréis?». Damián sonrió. «Tengo un amigo que trabaja como despachador de taxis. Él verificará qué coche lleva pasajeros al aeropuerto desde tu zona. Los encontraremos en la carretera». Jimena miró a su hermano y a sus amigos, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Por un lado, por fin alguien había salido en su defensa. Por otro lado, temía las consecuencias de lo que pudiera pasar. «Prometan que no les harán daño», pidió. «No somos animales», respondió Damián. «Solo le explicaremos a tu marido las normas de la decencia. A veces los hombres necesitan que se les hable en un lenguaje que entiendan». Los chicos ya se habían reunido y se dirigían hacia la salida. Roberto tenía un coche viejo con el que podían llegar rápidamente al aeropuerto. «Espera aquí», le dijo Damián a su hermana. «Todo acabará pronto». Jimena se quedó sola en el salón, que poco a poco se iba vaciando. Era la hora de comer y la mayoría de los alumnos se habían ido a casa. Se sentó en la oficina e intentó imaginar lo que estaría pasando en ese momento. ¿Cómo encontraría Damián un taxi con Eusebio y su suegra? ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionaría su marido? El tiempo pasaba lentamente. Jimena miraba el reloj cada 5 minutos, pero las agujas parecían haberse detenido. Solo quedaba una persona en el salón. Un anciano mexicano que trabajaba metódicamente con un saco de boxeo. Damián explicó rápidamente el plan a sus alumnos. Roberto Santos era el mayor de ellos. Tenía 26 años.
Trabajaba en la construcción y llevaba 4 años entrenando en el gimnasio. Era un chico fuerte, con manos callosas y carácter tranquilo, y gozaba del respeto de los demás alumnos. Javier Medina, de 23 años, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial y se distinguía por su temperamento fogoso. El más joven era Armando Castro, de 21 años, estudiante de una escuela técnica y repartidor a tiempo parcial. Los tres consideraban a Damián no solo como su entrenador, sino como un hermano mayor. Les había ayudado en momentos difíciles y les había enseñado no solo boxeo, sino también disciplina y autoestima. Cuando el entrenador pidió ayuda para su hermana, ninguno dudó ni un segundo. «Muy bien», dijo Damián, desplegando un mapa de la ciudad sobre la mesa. «Viven en San Juan de Aragón, aeropuerto Benito Juárez. Si los encontramos en la entrada del aeropuerto, tendremos ventaja». Roberto estudió la ruta. «¿Y si ya han llegado?» «El vuelo tiene 2 horas de retraso, más el check-in y el control. Tenemos tiempo». Damián llamó a su amigo, el despachador, y en pocos minutos obtuvo la información necesaria. Un taxi con 2 pasajeros había salido de la zona de San Juan de Aragón hacía media hora y se dirigía al aeropuerto. El número del coche, la descripción del conductor, se le facilitó toda la información. «Vamos», ordenó Damián. Roberto arrancó su destartalada Subaru, un coche fiable que le había servido fielmente durante muchos años. Los chicos se sentaron en sus sitios. Damián junto al conductor, Javier y Armando detrás. El ambiente en el coche era tenso, pero decidido. El trayecto hasta el aeropuerto el sábado por la mañana duró 40 minutos. No había mucho tráfico, lo que les favorecía. Roberto conducía rápido, pero con cuidado, no podían llamar la atención de la policía. «Hay un taxi amarillo delante», dijo Javier, señalando un coche en el carril derecho. Damián sacó los prismáticos y observó atentamente a los pasajeros. «Son ellos. Eusebio va detrás con su madre. Parecen muy contentos». Roberto alcanzó el taxi y se colocó detrás. Había que esperar el momento oportuno, un lugar donde poder parar el coche sin testigos. La oportunidad se presentó a la entrada del aeropuerto, donde la carretera atravesaba una zona poco poblada con almacenes y edificios industriales. Roberto cambió bruscamente de carril, adelantó al taxi y le bloqueó el paso, colocándose en medio de la carretera. El taxista frenó en seco y empezó a gritar, pero Damián ya estaba saliendo del coche. Los demás lo siguieron. Los 4 vestían ropa deportiva y su apariencia causó la impresión deseada. «¿Qué pasa?», preguntó nervioso el taxista. «Nada especial», respondió tranquilamente Damián. «Tenemos que hablar con los pasajeros». Eusebio y Esperanza estaban sentados en el asiento trasero con cara de miedo. Damián abrió la puerta y les invitó a salir con educación. «Eusebio, viejo amigo, salgamos, hablemos como hombres». «¿Qué quieres?», preguntó Eusebio, que se quedó en el coche, sintiéndose relativamente seguro. «Hablar de los billetes que le has robado a mi hermana». «Yo no he robado nada. Es dinero de nuestra familia». «¿Nuestra?», Damián sonrió. «El dinero que Jimena ha ahorrado durante medio año, ahorrando en todo». Interesante interpretación del presupuesto familiar. Esperanza se aferró a la mano de su hijo. «Eusebio, no salgas. Llama a la policía». «¿La policía?». Javier se acercó. «Excelente idea. Les contaremos cómo le robaste los boletos a tu esposa. ¿Crees que estarán de tu lado?». Eusebio comprendió que la situación era grave. Salió lentamente del automóvil tratando de mantener la dignidad. «Está bien. ¿De qué quieren hablar?». «De que es hora de que dejes de maltratar a una mujer», dijo Roberto cruzando sus musculosos brazos sobre el pecho. «No la maltrato, solo la educo». «¿La educas?». Armando no pudo contenerse. «La has convertido en tu esclava, controlas cada paso que da, la humillas, le robas dinero». Damián levantó la mano para detener al joven exaltado.
Eusebio, llevas 8 años casado con mi hermana. Durante este tiempo he visto cómo ha cambiado. De ser una chica alegre y segura de sí misma, se ha convertido en una sombra asustada. Eso no es asunto tuyo. Mi hermana siempre es asunto mío, respondió Damián con frialdad. Y ahora le devolverás los billetes que le has robado. No los he robado, es mi derecho como marido. Roberto dio un paso adelante. ¿Tu derecho a humillar a una mujer? ¿A robarle dinero? Los gastó sin permiso. Para comprarte un regalo, estalló Javier. Quería salvar vuestro matrimonio. Eusebio retrocedió hacia el coche, pero Armando le bloqueó el paso. Escúchame bien, dijo Damián, acercándose. Ahora vas a devolver los billetes, y no volverás a aparecer en la vida de mi hermana. ¿Qué? Tonterías. Soy su marido. Lo eras. Ahora solo eres un hombre que se ha burlado de una mujer indefensa. Esperanza se asomó por la ventanilla del coche. Tiene derecho. Una esposa debe obedecer a su marido. Tu educación ha convertido a tu hijo en un tirano doméstico, le respondió Roberto. ¿Estás orgulloso? ¿Cómo te atreves? Damián estaba cansado de hablar. Basta de charla. Eusebio, por última vez, dame los billetes. ¿Y si no te los doy? En lugar de responder, Damián asintió con la cabeza a Roberto. Este se acercó a Eusebio y le empujó ligeramente en el pecho. Eusebio se tambaleó y cayó al asfalto. Levántate, dijo Roberto. Hablemos de hombre a hombre. Eusebio se levantó, sacudiéndose el polvo. En sus ojos se reflejó el miedo, pero la obstinación seguía intacta. No tenéis derecho. El derecho lo da la fuerza, señaló Javier, y tú no la tienes. Se acercó a Eusebio y le dio un ligero empujón en el hombro. Este volvió a caer. ¿Ahora podemos hablar normalmente?, preguntó Armando. Eusebio se levantó lentamente, comprendiendo que no tenía ninguna oportunidad. 4 hombres jóvenes y fuertes contra uno solo. La situación era evidente. Está bien, dijo. Coged vuestros billetes. Sacó los sobres del bolsillo y se los entregó a Damián. Este comprobó el contenido. Los billetes del crucero y los billetes de avión estaban allí. Perfecto. Ahora escucha con atención. Damián guardó los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta. Antes de que anochezca, recoge tus cosas y vete del piso de tu mujer. Para siempre. Es mi piso también. Lo era. Ahora ya no vives allí. ¿A dónde voy a ir? Con tu madre, sonrió Javier. Es tan cariñosa contigo. Esperanza habló indignada desde el coche, pero nadie la escuchó. Y otra cosa, continuó Damián. No te acerques más a Jimena. No la llames, no le escribas, no aparezcas cerca de su trabajo ni de su casa. No pueden exigirme eso. Roberto se acercó a Eusebio y lo agarró por la camisa. Sí que podemos. Y si incumples las condiciones, la próxima conversación será menos amistosa. Lo sacudió con fuerza y lo soltó. Este se tambaleó, pero se mantuvo en pie. ¿Entendido?, preguntó Damián. Entendido, respondió Eusebio en voz baja. Repítelo. Me iré del piso esta noche. No volveré a acercarme a Jimena. Muy bien. Ahora pueden seguir. Pero no al aeropuerto, el crucero se ha cancelado. El taxista, que había estado observando en silencio todo lo que sucedía, arrancó el motor. Eusebio se sentó en el coche junto a su madre, que lloraba de humillación y rabia. «¡Esto es una injusticia!», gritaba ella. «¡Iremos a la policía!». «Vayan», respondió Armando con indiferencia. «Les dirán que le han robado los billetes a una mujer». El taxi dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la ciudad. Damián y sus amigos vieron cómo el coche desaparecía tras la curva. «¿Crees que le hará caso?», preguntó Roberto. «Sí», respondió Damián con seguridad. «Los como él solo son valientes con mujeres indefensas. Cuando se encuentran con hombres de verdad, se acobardan enseguida». El camino de vuelta transcurrió en un ambiente animado. Los chicos comentaban lo rápido que se había derrumbado Eusebio al darse cuenta de la gravedad de la situación.
Javier lamentaba no haber tenido que usar la fuerza de verdad. Mejor así, dijo Damián. Hemos conseguido nuestro objetivo sin violencia innecesaria. En la sala les esperaba Jimena, que se movía por la oficina como un animal acorralado. Al ver a su hermano con los billetes en la mano, corrió hacia él. ¿Lo has conseguido? Sí, respondió Damián, entregándole los sobres. Son tuyas. Jimena apretó los billetes contra su pecho, sin poder creer que los tuviera de nuevo. ¿Qué hay de Eusebio? Nada especial. Le hemos explicado las reglas de la buena educación. ¿No le habréis hecho daño? Un par de moretones con fines educativos, sonrió Roberto. Nada grave. Damián le contó a su hermana las condiciones que le habían impuesto a Eusebio. Antes del anochecer debía desalojar el apartamento y no volver a aparecer en su vida. ¿Y si no obedece? Obedecerá, dijo Damián con firmeza. Lo conozco bien desde hace años. Es un cobarde que solo se envalentona con los más débiles. Jimena miraba los billetes y pensaba en qué hacer ahora. El crucero salía mañana por la mañana, pero no quería ir sola. Quizás cancelar el viaje, sugirió. ¿Devolver el dinero? De ninguna manera, exclamó Javier. No hemos trabajado en vano. Tiene razón, asintió Damián. Te mereces estas vacaciones. Ve, descansa, piensa en el futuro. Pero sola, ¿quién ha dicho que vayas sola? Damián sacó el teléfono. Llama a Valeria. Proponle que vaya contigo. A Jimena le pareció una idea sensata. Valeria siempre había soñado con un viaje así, pero no se lo podía permitir, y Jimena tenía un billete para 2. ¿Crees que aceptará? Claro que sí. Pídele que se coja unos días libres. Una semana en el mar vale la pena. Jimena marcó el número de su amiga. ¿Valeria? Soy yo. Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Le contó lo de los billetes devueltos y le propuso irse juntas de crucero. Valeria al principio no se lo creyó, luego se alegró, pero después empezó a dudar. Pero mañana tengo turno. Pídete vacaciones. ¿Cuándo volverá a presentarse una oportunidad así? ¿Y el dinero para los gastos? Yo tengo un poco. Lo importante es que los billetes ya están pagados. Valeria aceptó. Pidió 2 horas para resolver el asunto del trabajo y hacer los preparativos. Cuando Jimena terminó la conversación, en la sala se respiraba un ambiente festivo. Los chicos la felicitaron por haber conseguido los billetes y Damián prometió asegurarse de que Eusebio cumpliera su parte. ¿Y qué pasa con el piso?, preguntó Jimena. ¿Cómo voy a vivir sola? Vivirás bien, respondió su hermano. Mejor sola que con un tirano. Ya verás, quizá encuentres a un hombre que te merezca. No creo que esté preparada para una nueva relación. No hay que precipitarse. Primero aprende a ser tú misma otra vez. Armando se ofreció a acompañar a las chicas a casa para asegurarse de que Eusebio se había marchado. Pero Damián dijo que era mejor esperar hasta la noche, para que tuviera tiempo de recoger sus cosas tranquilamente. Mañana por la mañana os llevaré al aeropuerto, le dijo a su hermana. Quiero asegurarme de que todo va bien. Gracias, dijo Jimena abrazando a su hermano. Por todo. Somos una familia, respondió él simplemente. La familia debe protegerse mutuamente. Roberto, Javier y Armando también recibieron el agradecimiento. Se sintieron avergonzados y dijeron que solo habían hecho lo que cualquier hombre normal haría. Cuando Jimena se disponía a marcharse, Damián la detuvo. Hermana, recuerda una cosa. Eres una mujer fuerte. Solo lo has olvidado durante todos estos años de matrimonio. No permitas que nadie vuelva a convertirte en una víctima. Lo intentaré, prometió ella. Y si pasa algo, llama enseguida. A cualquier hora del día o de la noche. Jimena asintió y se dirigió hacia la salida. En sus manos llevaba los billetes para el crucero que debía salvar su matrimonio y que ahora sería el comienzo de una nueva vida. Mañana por la mañana volaría a Miami, no con su marido, sino con su mejor amiga.
Y por primera vez en muchos años, ese viaje sería realmente su elección.